Mis amigos, y el día de ayer, pues oficialmente se celebró el Día de los Santos Reyes, pero como ustedes saben, este día ha sido movido para el lunes. Bueno, y de hecho, algunas instituciones, por ejemplo, como la iglesia, que tiene algunas actividades programadas para celebrarlo el domingo, o sea, entregar una serie de juguetes y presentes a los niños y de alguna manera hacer alusión a este día, pero realmente siguen diríamos las propuestas y algunas inconformidades sobre la designación o la ley de día feriado que mueve este día para el día siguiente, o sea, el lunes. Y de hecho la primera dama escribió en un tuit donde hablaba de que ansiaba que este día volviera a establecerse, el día que le corresponde. Y yo creo que eso es digno de analizar por dos razones fundamentales. Una es la razón de la tradición, de verdad que esta celebración, lo que tuvimos la oportunidad de celebrar realmente un Día de Reyes, uno que lo tuvimos o lo tuvieron con muchos juguetes, otros lo tuvimos con poco, pero el hecho de celebrar ese día, de esperar ese día, era una gran esperanza en esa etapa fundamental de la vida que es la niñez. Y el otro aspecto es el aspecto económico, el cual vamos a desarrollar. ¿Qué te parece, Susana? Definitivamente entiendo. Primeramente, hay dos elementos en el análisis, y es que el día 6 de enero es un día religioso, es un día que lo celebra la Iglesia Católica, ¿verdad? Todos nuestros televidentes saben el significado del Día de Reyes en el mundo católico, o en el mundo religioso, mejor dicho. Todos conocemos la ley desde el 97, que si los días feriados caen de martes a viernes, pues son movidos, a excepción los días religiosos. De verdad que no entiendo la estrategia que utilizó el legislador en ese momento de excluir el día 6 de enero, porque es un día religioso, es un día perteneciente a la Iglesia Católica, y el otro ámbito es que es un día para celebrarse en familia, con nuestros niños, y como que cuando se mueven esos días yo siento que se pierde un poquito la esencia. Recuerda, Basilio, que una de las cosas que nos caracterizan como país es que olvidamos pronto. Incluso este comentario lo alargo a algunas actividades, a otros días festivos, como que pierden un poquito la esencia entre el día que corresponden en la semana y el día en el que se declaran como no laborables. Entonces todo eso tiene que revisarse, Basilio, tiene que revisarse. Y si los niños están en la casa, por ejemplo, en el caso del día 6, porque regresan a sus clases a partir del día 10, entonces no le veo mucho el sentido a que el día se moviera, ¿verdad? Como los demás. Pero mira, si hacemos un análisis desde el punto de vista económico, nota que en el día, por ejemplo, en este día de ayer, el comercio fue muy bajito. O sea, sí, no se notó diríamos, ese flujo de años anteriores. Y de hecho, varios sectores consultados, según la reseña de algunos medios escritos, o sea, la respuesta que dan comerciantes de diferentes sectores es que fue muy baja la evolución comercial. Pero hay un detalle, ya fíjate que el desnaturalizarse, como tú bien lo planteas, pues ya el lunes tampoco va a haber ese flujo por una razón sencilla. Fíjate que al definir estos fines de semana largos, ya diríamos el concepto de celebración es otro. O sea, ya la gente lo que está pensando es un poco más en aprovechar esa extensión de esos días y se olvida un poco de aquello, ¿verdad?, de la celebración que ya fue el viernes, o sea, diríamos de manera oficial, de acuerdo a lo que es el calendario religioso, como bien tú lo planteas. Yo creo que en el caso específico del Día de Reyes, fue un error económico,
desde el punto de vista económico, porque el comercio realmente no, desde aquel momento que se desmontó esa fecha, recuerda que cuando empezaron, ese día seguía fluyendo la tradición. Pero al pasar de los años, fue, y como bien tú planteas, se fue medio olvidando y ya, de hecho, fíjate que los niños no están aferrados al Día de Reyes como sucedía en otros tiempos. Entonces, Sí. y es revisable y parece que el hecho, por ejemplo, de que figura como la primera dama, insista con esto, más algunos proyectos que la Iglesia Católica ha tenido en el tiempo, Psicólogos también. sí, y pareciera que va a seguir insistiendo con introducir la modificación específica de este y otros días que ellos entienden que deben mantenerse, pues sería saludable para el comercio, en este caso el Día de Reyes. Y después de esa actividad comercial que de hecho fue prácticamente inexistente en zonas tales como Naco, que se encuentran algunas jugueterías, no vimos ese movimiento en el día de ayer ni la semana del 2 al 6 de enero. Se debe revisar, como tú dices, definitivamente, para que esto pueda mantener la familia unida, ¿verdad? La esencia de la celebración, que es que los padres estén con los niños, y también desde el punto de vista económico, porque en años anteriores realmente la celebración movía el país desde el punto de vista económico. Y hay que sumarle a esto, Susana, que el ser diríamos, este tipo de insumo, ¿verdad? Este tipo de producto, los juguetes, fíjate que son pocas las empresas que se dedican a suplir este tipo de productos, o sea, porque primero es un producto muy estacionario, o sea, Sí. lo mueves una vez al año, las 2 o 3 que quedan, fíjate que tienen grandes almacenes y evidentemente si sigue un desplome, Va a desaparecer, van a corre el riesgo de desaparecer. Van a desaparecer Así definitivamente. Entonces, si se quiere preservar la tradición, pues también hay que revisar ¿verdad? Esos cambios que se han hecho, porque cuando viene a ver ya para este sector no es de interés el poder comercializar este tipo de rubro y va a dejar de importarlo. Y otro elemento, Basilio, también desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista humano y económico, estas empresas, estas grandes empresas que todos conocemos, dedicadas, ¿verdad?, a este tipo de comercio, tienen una gran contratación o tenían una gran contratación de personal temporal para estas actividades. Entonces, como quiera que lo veamos, estimados, ¿verdad?, televidentes, perdemos desde el punto de vista económico. Sí, de hecho, recuerda que aquellas calles, por ejemplo, en nuestros barrios, tú veías la cantidad de bicicletas afuera, la cantidad de velocípedos, etcétera, de juguetes alusivos al día, y ya eso evidentemente tú no lo observas por lo mismo que tú planteas. O sea, básicamente este tipo de comercio está concentrado en esos grandes corporativos que sí pueden mantener esos grandes inventarios años por año y poder, con la expectativa de poderlo vender en un día como es el Día de Reyes. En otro orden, vemos que el Ministerio de Trabajo pues ha publicado el calendario de día feriado a propósito ¿verdad?, de mover los días, y desde hace ya un tiempecito el Ministerio insiste, ¿verdad?, en que tanto el sector patronal como laboral pues conozcan este calendario, quizás, ¿verdad?, para que sobre todo el laboral programe sus fines de semana largos, que es básicamente el objetivo que se ha querido, entiendo yo, con esta ley, porque entiendo que más que satisfacer al sector patronal, yo pienso que ha sido crearle una condición al sector laboral. Yo no sé cómo tú lo ves, porque en principio se decía que el espíritu era
salvar la productividad. Pero realmente cuando miramos el comportamiento de las personas en esta programación de días feriados, o sea, una gente, por ejemplo, que se va el viernes en la tarde y regresa el martes de la semana siguiente, evidentemente que viene muy desprogramado. Así es, yo creo que, ¿verdad? Que el objetivo, que la génesis de estas publicaciones por parte del Ministerio de Trabajo es deberes y derechos. Deberes y derechos. Si bien es cierto que hay muchas cosas que han cambiado, que se deben modificar, pero el tema es deberes y derechos. Esta publicación permite que tú, como tú decías, que el empleador se programe en sus actividades y que el empleado conozca sus derechos, ¿verdad? Que goza de esos días festivos, que si decide trabajarlo, ¿verdad? Independientemente de la naturaleza de la empresa, que va a recibir un pago adicional por ese día. E incluso establece hasta la forma de cómo deben pagarse esos días. Yo creo que ese es el objetivo del ministerio al publicar o hacer estas publicaciones de los feriados durante el año. Entiendo, porque el ministerio, ¿qué es lo que busca? Mantener la armonía entre el empleado y el empleador. Entiendo que, ¿verdad? Tratando de ser un poquito, ¿verdad? Objetiva y todo lo demás, entiendo que eso es lo que mueve al Ministerio de Trabajo al hacer estas publicaciones. Simplemente la planificación anual de cómo estará la agenda de trabajo y qué días no son contemplados como laborables. Sin embargo, si mi actividad comercial requiere que trabajemos esos días que están identificados como festivos o no laborables, pues conocer cómo lo va a hacer en relación a su personal. Tú sabes que escuchándote, yo hago diríamos, una extrapolación de los modelos de socioeconómico de los países. Si tú recuerdas, nuestra economía carecía mucho del modelo de negocio, por ejemplo, de los malls. Sí. Que nuestro modelo de trabajo, las plazas para, ¿verdad? Que sí, nuestros televidentes estén edificados. Las plazas comerciales, que ahí incluimos todas, porque no solamente, diríamos, son estas grandes plazas, o sea, estos grandes malls, sino que cualquier placita pues también tiene su propia dinámica, no importa en el sector que esté. Pero no existía ese modelo y diríamos nuestro modelo laboral era un modelo muy cerrado. Era un modelo de 8 a 5 y que de hecho nosotros éramos, laboralmente, éramos como una imitación del Estado. O sea, el sector privado era como una imitación muy del Estado, aunque el Estado trabajaba menos horas. O sea, recuerda que había instituciones del Estado que trabajaban a la 1 de la tarde, otras después hasta las 3. Hasta las 3. Y ese era el horario, diríamos... días de fin de semana muertos, o sea, usted tenía que esperar el lunes para todos los procesos que tenían que ver con las oficinas públicas o del Estado. Es correcto. Fíjate que ya tú tienes instituciones del Estado, inclusive que han habilitado en algún momento los sábados, otros han extendido por encima de las 5. O de manera remota o virtual. Exacto, o sea que como modelo, diríamos, comercial, hemos hecho grandes avances hacia una sociedad que cada día tiene, tiene una inclinación más al consumo. Sin embargo, fíjate cómo de aquellos modelos nos hemos montado en modelos muy modernos, donde tú tienes, por ejemplo, tú tienes supermercados que abren a las 7 de la mañana y cierran a las 12 de la noche. Inclusive muchos han dado un giro más allá de esos horarios. Y tú tienes entonces un legislador que está marchando hacia atrás. O sigue atrás, o así. Sí, o sea, él no está entendiendo, o sea, porque lo que está mirando es una, diríamos, una satisfacción política hacia su electorado. Y no está siendo cónsono con esos modelos porque cuando queremos, pues nos comparamos con Estados Unidos,
con Europa. En un momento, por ejemplo, uno de nuestros presidentes dijo que esto iba a ser un Suiza pequeño, y otro que un Nueva York, y etcétera, etcétera. Pero pequeño, Nueva York pequeño. Pequeño, exacto. Ahora, sin embargo, tenemos que mirar la comparación de manera integral. ¿Por qué? Porque cuando vemos, diríamos, estas dinámicas, pues también tenemos que ir proveyendo los vehículos jurídicos, o sea, las leyes, para que podamos ir adaptándonos. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando tú, por ejemplo, planteas, vamos a suponer, un fin de semana largo, pues estos modelos de negocio están abiertos 24/7. O sea, ellos no tienen días, diríamos, días rojos, salvo algunos muy específicos que ya por un tema de respeto a la propia familia, pues no abren ese día. Entonces, yo pienso que si queremos montarnos realmente en ese tipo de sociedad donde la evolución del comercio vaya a ese ritmo, tenemos entonces que legislar y la gente va a ganar más, Susana, porque mira, porque fíjate que la gente en otros países, o sea, los trabajadores en otros países progresan, porque se le paga el que trabaja, y el que está dispuesto a tener 1, 2, 3, 4 trabajos, ese viene aquí a República Dominicana y tú ves que hace casa y puede vacacionar. Y puede vacacionar, o sea, el que va a trabajar. Entonces, pero es por eso, es porque él define, llegó a una sociedad donde hay trabajo, donde, fíjate que aquí, producto del mismo modelo, tú aquí no puedes tener más de un trabajo a menos que no sea dando clases. O sea, aquí una persona no puede tener más de un trabajo a menos que no sea, por ejemplo, en la docencia, porque no hay una estructura de negocio que tú puedas decir, déjame ir entonces allí a esta que trabaja, que está abierta o tiene una jornada de trabajo de 8 a 2 y de 3 a 6 y de 6. O sea, entonces yo pienso que si realmente queremos crearles condiciones a una clase laboral que progrese, que avance, debemos de ir pensando en un modelo de negocio, en un modelo de empresa, donde el que quiera echar para adelante, y sobre todo estos jóvenes que tienen deseo de agotar ese tiempo hábil, pues puedan hacerlo. O sea, ya tú no sales a las 5, a las 6 de la tarde, y de hecho, fíjate por qué tantas inclinaciones a estudiar, maestría, etcétera, etcétera. Porque cuando tú sales ya un profesional joven y sales a las 5, a las 6 de la tarde de tu trabajo, ¿qué vas a hacer después de ahí?